Mis amados, bendiciones a todos los amigos y hermanos en Cristo que nos ven. Gracias por sintonizarnos. Los días martes estamos hablando sobre el mundo financiero de Dios. Y el fin de esta enseñanza es aprender a darle a Dios conforme Dios lo recibe en esta dispensación. Porque la iglesia se ha quedado atrapada en algunas cosas en la ley. Y así como en los años 70 y 80 se llevaba a la iglesia a vivir casi judaicamente, porque se basaba mucho en las cosas de la ley, a mí me tocó ver cosas atroces, de cosas que se hacían en la iglesia antes. Pero pues cada día se va revelando más cosas. Y una de las cosas importantes es el mundo financiero. ¿Por qué razón? Porque en las culturas en que vivimos hoy, las sociedades, todo se mueve en base al dinero. O sea, usted no puede vivir si no tiene finanzas. Si tiene pocas finanzas va a pasar muchos trabajos. Y entonces, si Dios habla en Malaquías de que lo probemos ahora y que nos va a bendecir abundantemente, que estaremos reconocidos, bla, 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 y todo lo que decimos ahí, y no pasa, algo tenemos que estar haciendo que no es correcto, de forma. Porque no hay cosa más maravillosa que el Dios que no necesita nada, porque Él es el dueño total de todo, inclusive de nuestras vidas, de nuestras almas. Eh, Se plazca, se goce cuando le damos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese Dios se goce de esa manera y de esa forma? Ese es el fin de esta enseñanza. Y no quiero detenerme más tiempo. Hay mucho material para hablar del diezmo en la ley y comenzar a hablar en la gracia. Ahora, tenemos que empezar a entender lo siguiente. Dice la Biblia, y lo expresa Pablo guiado por el Espíritu, que nosotros pertenecemos por la fe a nuestro padre Abraham. Ahora te pregunto, ¿cuando Abraham había ley? ¿O cuando Abraham fue llegado al Señor guiado por él, fue llevado bajo promesa? Sí, bajo palabras. ¿En qué estado tú crees que vive la iglesia? En el mismo estado en que vivió Abraham. La iglesia vive bajo promesas, esperanzas dadas a través de palabras que se convierten en promesas que tenemos que alcanzar. Se nos olvida que una promesa es algo que se promete dar a cambio de que tú hagas algo. Profeta, usted está equivocado si el Señor ganó todas las promesas, ¿sí? Y dice que aún mejores que las que dieron a ellos. Pero toda promesa está atada a la obediencia, al amor o a la fe. Y las tres juegan juntas para que tú las alcances. Ya no le puedes quitar una pata de esas a querer alcanzarla porque no la vas a tener. O sea, si la promesa primero tienes que conocerla para llenarte de esperanzas y comenzar a creer, es una cosa. Ahora, obedecer esa promesa es alcanzarla. Está editado a eso. Lo mismo pasó con Abraham, lo mismo pasó con Isaac, con Jacob y con José, aún más.
La dispensación de la promesa empieza en Génesis 12:1 y termina en Éxodo 18:9, creo, o 19:8, no me acuerdo en este instante bien. ¿Por qué razón? Porque Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto con leyes, no, bajo promesas de una tierra que produciera leche y miel. Tenían que obedecerle, no lo hicieron. Allá en el monte Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas, se comenzó a formar la ley, que duró hasta el tiempo del Señor Jesucristo, porque Jesucristo cumplió la ley de la manera que Dios la creó. Porque por eso le dice ahí en Mateo 5, 19, 18, 19, que Él venía para enseñarles cómo cumplirla, que no iba a quitar ni un punto ni una coma. Porque cuando tú miras y estableces todo lo que es la ley, aunque se tenía que hacer obras con obediencia, llevaría a las personas a la gracia, a tener lo que necesitaban, que ellos estaban pidiendo. Entonces, cuando nosotros estamos dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas indebidamente, no solo lo hacemos incorrectamente, sino que estamos pecando contra el Señor, porque estamos dándole dinero de ofrendas o diezmos, queriéndole comprar una bendición. Sí, yo sé que esto va a derrumbar muchos esquemas de personas que por años y conociendo la verdad todavía la siguen sosteniendo. Por ejemplo, trae un sobre, una ofrenda, un pacto. Ya nadie puede hacer pactos. Solamente Dios puede hacer pacto con el hombre y en Jesús ya se terminaron. Hazlo por el alma de tu hijo, por el esposo que se fue, o por el que se quiere ir, o por la esposa. Y a toda hora es un sobre queriendo pedir cosas cuando la iglesia debería desbordarse dando. No porque le disfracen lo que tiene que dar, porque no los acostumbramos a dar voluntariamente y entonces las personas no tienen el don de dar. Entonces los pastores se ven en la necesidad de tener que crear una atmósfera de influencia para que las personas den. Pero eso no es correcto porque le estás dando a Dios como si Él fuera un negociante, un comerciante, que te cambiara el dinero que estás dando por el deseo que tú tienes. Así no funcionan las finanzas del Señor. No, 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 no. Tenemos que darle a la misión y al propósito que Dios tiene en la obra. Nosotros somos los que tenemos que impulsar la obra con nuestras finanzas. Pero como te lo he dicho en capítulos anteriores, muchas veces no podemos dar porque no tenemos. Y si no tenemos es porque Dios no nos ha dado. Dios jamás te va a pedir lo que no te ha dado. Ni Dios te va a pedir lo poco que tienes para suplir tus necesidades y que pases trabajos. No, Él te va a enseñar en medio de los trabajos y de los sacrificios que tienes que hacer para superar el día a día en la economía, que solamente uno se hace abundante dándole a Dios con amor. Usted obtiene provisión por fe, pero usted da por amor. Por eso es que Pablo habla de dar con alegría y con gozo, y que a eso le llama un don. Aún más, si alcanzamos a leer hoy, vamos a ver que en Filipenses lo llama secreto, un secreto oculto. Pero bueno, tenemos que hacerlo si queremos caminar bajo promesa, porque la iglesia que está en la gracia tiene que vivir bajo la misma dispensación en que caminó Abraham, Isaac, Jacob, José, inclusive los primeros años hasta el monte Sinaí. Yo les proveía a esta gente una nube que era fuego de noche para calentarlos y de día los cubría del sol, pero por su desobediencia
Dios tuvo que quitar la mano de protección de esta gente. Y entonces, cuando ya Dios se quiso manifestar con ese poder que lo hizo, entonces ahora ellos querían que Moisés hablara por ellos. Ya pusieron a Moisés como un santo, era un ídolo Moisés ahí. Entonces, la iglesia pertenece a la promesa, a la gracia. La gracia es el favor de Dios para nosotros a través de su misericordia, de su bondad, de su perdón. Ahí es donde las promesas caminan. La iglesia pertenece al tiempo del gentil Abraham. Profeta, el gentil Abraham, sí, viejo. Abraham no era Israel, Isaac no era Israel, Jacobo no era Israel. Se le dio el título cuando peleó con el ángel, le cambió el nombre de Jacob a Israel, del usurpador, del mentiroso, a lo que yo voy a hacer a través de ti con los hijos. Pero los hijos todos entraron a Egipto y no eran Israel. Cuando salieron de Egipto, era el pueblo de Dios. Pero a pesar de que era el pueblo de Dios, era un pueblo desobediente. Entonces, hasta Génesis 18 y 19, como te dije, el versículo 8, es donde comienza la ley y comienza a establecerse las cosas que tenían que hacer ahora por un mandato. Un pueblo, una nación que está saliendo y no tiene una constitución de cómo vivir. Y debido a su desorden y su desobediencia, Dios se vio obligado. Pero miremos cómo fue al principio, qué es lo que le corresponde a la iglesia. Si nuestro padre de fe es Abraham, tenemos que mirar lo que Abraham hizo. No podemos estar mirando las cosas bajo el sistema de la ley. En todos los libros que se manejan en la ley hay mucha buena enseñanza. ¿En qué sentido? Enseñanza que nos trae fuerza, fortaleza, esperanzas, confianza, cosas que no debemos hacer como ellos para no tener los fracasos de ellos, sino para vivir en otro nivel, en otra dimensión. Para eso está escritas las palabras ahí, para saber qué tomamos y qué desechamos. Hay muchas cosas que Dios no le dijo al hombre y el hombre las hizo. Tenemos que tomar las palabras que Dios dijo, aunque ellos no las hayan hecho. Pero tenemos las consecuencias que ellos sufrieron como ejemplo. Pero bueno, no me dejes meter mucho más allá del tiempo, porque me voy acalorando y entro en otros temas. Si miramos ahí en Génesis 12, en donde empieza la dispensación de la promesa, el Señor le habla en medio de un mundo pagano, como era Ur de los Caldeos, donde hacían holocaustos en vivo para los dioses de ellos. Por eso a Abraham no le costó mucho cuando Dios le pidió el hijo. Dice que madrugó bien temprano y puso en su asno todas las cosas, porque desde que él nació en Ur de los Caldeos, él vio cómo la gente sacrificaba personas. Tú tienes que ir a los libros de cultura y la historia de la Biblia para ver qué hacían en el Ur de los Caldeos. Pero vamos a empezar en Génesis 12. Después de que Dios los saca de ahí, imagínate cómo sería la manifestación de Dios a Abraham, que lo sacó de su tierra. ¿Cómo iría Dios cosiendo ese corazón y el Espíritu Santo? Porque la palabra que aparece ahí para Dios es Elohim, el Dios plural. O sea, como conocemos al Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando de continuo con el corazón de Abraham, y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento y nos enseña el perdón. Entonces, Abraham se mueve y obedece inclusive las leyes que Dios le da, perdón, las palabras que Dios le da. El único error fue llevarse a Lot. Dios no le dijo que se llevara a Lot, saliera solo, se llevó a su sobrino. Más Dios tenía un propósito, porque hay cosas de la soberanía de Dios. Cuando Dios es soberano para escoger a una mujer o a un hombre o a una pareja,
para que ellos hagan algo que ya Él vio que ellos pueden hacer. Y que no importa las barreras, las circunstancias, los obstáculos, esa gente ya en la soberanía de Dios están escogidos para hacer determinadamente algo que Él sabe que pueden hacer. Entonces, en Génesis 12, del 1 al 3, que es donde comienza la dispensación de la promesa, Dios le dice a Abraham, recuerda que ahí la palabra de Dios es Elohim, o la palabra el Señor, es Elohim, que te lo dije en días pasados, aparece como 2584 veces, hay que contarlas para poder decirte algo como eso, en donde la palabra Señor, o Dios, o Jehová, representa la palabra Elohim. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes. O sea, no quiero que vengas acompañado con nadie. Tienes que salir de ahí, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los hijos honraban a sus padres hasta en la vejez, a tal punto que Abraham vivió con su padre en un lugar mientras su padre llegó a la muerte y luego sí se fue. Esa era la cultura de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer con Abraham? Mira, Abraham, es necesario que yo rompa las cadenas de influencia de donde tú vienes, de Ur de los Caldeos, de estar adorando dioses paganos, falsos, de la manera en que esa gente vive, de que sacrifican personas para la tierra, para el cultivo, para el agua, para los dioses que están enojados, porque cayeron 20,000 rayos y entonces hay que darle un sacrificio. Es necesario romper esas cadenas y romper toda esa influencia que has tenido desde que eras niño hasta ahora que te estoy sacando. Yo quiero romper todas esas cadenas de donde tú vienes. Y debes de abandonar las costumbres y creencias de superstición y paganismo que ellos tienen. Y esto te lo estoy argumentando porque leí todo sobre lo que era Ur de los Caldeos hace mucho tiempo y lo estaba repasando en estos días. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere que Dios lo use, usted tiene que separarse a veces hasta del lugar donde vive, de las costumbres y los hábitos malos de las personas, porque no hay ninguna combinación entre el agua y el aceite. Son dos cosas completamente diferentes. Su densidad es diferente. Su composición química es diferente. Entonces, cuando las costumbres y las creencias de superstición y paganismo están en nosotros y no podemos sacarlas, es muy difícil que Dios comience a trabajar en ti. Por eso es que hay muchas personas que tenemos familiares que están atados a costumbres y creencias de superstición o de cosas paganas de ídolos, y aunque le hablemos del evangelio no salen. ¿Por qué? Porque son aprendidas por cultura familiar, por descendencias. Ahí es donde Dios tiene que entrar. Piensa que te use a ti o a otra persona, o Dios trabaje solo con esa persona. En mi caso, Dios trabajó conmigo solo. Yo no recibía a nadie que me hablara del Señor, pero Dios pidió por mí. Eso te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios vaya apartándote de los amigos y de los familiares que son contrarios a lo que Dios quiere hacer. Posiblemente ellos no van a alcanzar nunca las finanzas que tú tienes, ni la posición. ¿Por qué? Porque te separaste de ellos y Dios te pudo hacer de nuevo. ¿Y por qué hace eso? Porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es enseñarte que si tú le obedeces, Él tiene preparado para ti algo completamente diferente a lo que has visto en tu ciudad, a lo que has visto en tus familiares, en tus amigos, porque Él te va a llevar a otra cosa. Entonces dice, continuando, ¿no? Estamos en Génesis 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este es un versículo supremamente poderoso. Posiblemente tú y yo no lleguemos a ser una nación grande, pero la familia que viene detrás de nosotros, las personas con las que tenemos contacto o con las que tenemos lazos familiares, van a ser transformados, van a ser bendecidos por Dios a través de nosotros. Entonces la gente va a darse cuenta de que Dios está contigo, está conmigo. Entonces tu nombre va a ser engrandecido. Y más cuando Dios te convierte en bendición. Eso es lo que está diciendo Dios en palabras criollas es, pero colocaré influencia de manejo y gobierno sobre ti. Voy a darte de mi identidad para que alcances metas, para que la gente vea que estoy contigo, así como cuando hablaban del rey David. Oh, ese muchacho es poderoso, es músico, es cantante. Pero lo más poderoso que tiene ese muchacho es que Dios está con él. Eso es bellísimo. Cuando no solamente lo sientes, que lo vives, sino que la gente reconoce y te lo dicen. Uy, yo sé que Dios está contigo por esto, por lo otro. No tienes que decirlo. La manifestación del poder de Dios a través de ti va a comenzar a alcanzar metas. Y dice el Señor que Él te va a llevar a que tú alcances metas y Él va a caminar a nuestro lado, va a engrandecer nuestro nombre por el poder de Él a través de nosotros. Seremos reconocidos por el poder de Dios. Y como dije, yo dijera, porque voy a colocar mis palabras en ti y tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de hablar, tu manera de hacer. Siempre serás abundante y serás victorioso, porque vas a vivir obedeciendo mis promesas. Esto es clave. Lo que se le dio a Abraham fue promesas. Si Abraham creía las promesas y las hacía, venía la victoria, la abundancia, porque vivimos obedeciéndolas. Entonces de esta manera superaremos las caídas y venceremos en las pérdidas. Entonces seremos la mano de Dios bendiciendo a los demás. Esto no te lo puedo dejar de recalcar siempre. Tu mundo financiero va a cambiar cuando tú veas con tus ojos que tu mano es la mano de Dios que bendice. Cuando tú eres la mano de Dios que bendice, posiblemente oraciones que otros están haciendo, tú te darás cuenta que Dios está contigo, que Dios es el que te abunda, el que te prospera. Se hará real para los que te conocen hablar de que Dios está contigo. Y dice el versículo 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de él iba a venir nuestro Señor. Ahí serán benditas todas las naciones de la tierra, pero el principio es que aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir, porque tú eres mi escogido, tú eres el que hace mi voluntad, tú eres el que obedece mis palabras, es el que va detrás de las promesas creyendo, confiando que yo lo voy a hacer. Entonces, a través de ti voy a bendecir a otros. Y cualquiera que se levante contra ti va a sufrir las consecuencias. Porque los que estén contra ti estarán peleando contra mí. Y muchos querrán bendecirte también por el favor que yo coloco en ti. Eso es bien importante porque la iglesia es de la gracia, del favor, de la misericordia y el perdón. Y eso es lo que contiene la promesa. La iglesia es de promesas, como nuestro padre Abraham. Nosotros vivimos por lo que Dios dice, creemos y confiamos que nos ayuda a lograr, alcanzar. Nosotros no estamos bajo un sistema de leyes. Nosotros caminamos bajo promesa, bajo esperanzas que éstas nos dan. La iglesia es de la gracia, todo bajo las palabras o promesas.
todo por voluntad y deseo de hacerlo. Esto es bien importante. Cuando nosotros por voluntad propia deseamos hacer para el Señor, piense en el servicio, en la obra, o bien sea el servicio al prójimo, porque las dos son tan importantes que Dios las mira con los mismos ojos. Porque Dios sabe que cuando nosotros servimos al prójimo, le ayudamos al prójimo y bendecimos al prójimo, estamos enseñando con nuestra vida que Él es real. Por eso cuando nace ese deseo, sabemos lo que éramos y sabemos lo que somos. Porque reconocemos el precio que pagó nuestro Señor por salvar nuestra alma. Y lo que ese sacrificio en la cruz representó para nuestra vida. Aún sin que hablemos de la cruz, no hay persona que no sepa en cualquier religión que mi Señor Jesucristo murió en una cruz y que fue sacrificado horriblemente. Está en todas partes escrito. ¿Ya? Que ahí se muestra la misericordia, el perdón y la bondad de nuestro Dios. Porque lo que Él siempre desea es hacernos el bien. Nunca debe de imaginar que Dios nos tienta o está persiguiéndonos para hacernos el mal. No. Siempre Él está dispuesto que si nosotros obedecemos a las palabras, a las promesas que Él nos dio, nosotros vamos a mover bajo el favor y su gracia. Y el que camina en favor y gracia sabe amar al Señor, porque reconoce el precio que se pagó por Él. El problema de por qué nosotros financieramente no caminamos bien es porque cuando damos, no damos amando a nuestro Dios y no reconocemos a quién le estamos dando. Nadie le llevará migajas al Señor, pero nosotros podemos tener el honor de al Rey de Reyes darle con amor lo que Él ponga en tu corazón dar. Dios jamás te va a pedir sacrificios dándole. No, lo que vale delante de Dios es la actitud con que tú das. Si tú vas a quitar de un lugar que tenías ahorrado para pagar algo, para dárselo a Dios, Dios lo que mira es la actitud, no el sacrificio. Si tú le das con la actitud de darle a Dios, no de sacrificio, eso vale delante de los ojos del Señor. Porque caminamos por fe, no por lo que la vida nos muestra, pero servimos y damos por el amor a Él. Eso es bien importante, saber que por fe conseguimos las finanzas. Si tú pones fe en tu trabajo, en tu negocio, en esas ventas que estás haciendo, en el servicio que estás dando, y tú colocas la fe en eso. ¿Fe qué es? Creer que la promesa que tú tienes, Dios la va a hacer por el amor con que tú le sirves y con el amor con que tú le das. Por eso es que damos servicio y finanzas. No los damos según la ley. Darlos según la ley bajo la opresión de que tenemos maldición por no dar, eso no es de Dios. O pagarlo como si fuera un impuesto o un pago obligado para que nos dé. Eso no es de Dios. De Dios es, te doy porque te amo. Tanto de Él para nosotros como de nosotros para Él. Si Dios te da, es porque Dios tiene los ojos puestos sobre ti, porque sabes que tú eres la mano que le da respuestas a la obra y a muchas personas que están orando para que Dios supla. Esa es una cosa increíblemente bella. Porque si no se hace en esa forma, estaremos dándole a Dios fuera de su voluntad. Por eso Pablo habla de la generosidad y su fruto en Filipenses, pero eso será para la próxima semana. Mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Que tu corazón se abra no para darle a Dios por obligación, por disciplina, por costumbre o por sacrificio para que Él te pueda ver. No. Siempre que le des al Señor
Contempla que le estás dando al que creó el mundo, al que creó tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Todo lo que tú ves, aún la sabiduría a los hombres para que puedan llevar este planeta a la posición en que está hoy. Ese es el Dios al que le damos. Es el Dios todopoderoso, majestuoso, glorioso, que se goza, se ríe, hace fiesta cuando tú y yo le damos con amor a Él. Cuando tú sientas ese amor, esa alegría cada vez que das, Dios se ha parado en la silla a aplaudirte y manda a sus ángeles a suplirte para que tú seas de bendición a otros, porque ese es el, el pacto de la promesa. Te bendeciré para que seas de bendición. Si tú no eres de bendición, no esperes que te den. Pero se me acabó el tiempo, mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por la revelación en tu palabra. Porque cada día podemos escudriñar más. Cosas que en un tiempo anterior no lo podíamos hacer por falta de información. Hoy con un clic todo el mundo puede ponerse a la disposición de estos conocimientos. Padre, gracias, gracias mi Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Y te veo el viernes con la reflexión del viernes, que va a estar muy buena. Vamos a hablar sobre los ateos. ¿Por qué se llaman ateos? ¿Por qué se dicen ateos cuando son los más creyentes? Ok, bendiciones mis amados.